En el nombre de Jesús, hoy declaramos y disponemos nuestro corazón como buena tierra. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Amén. Dice así Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Qué hizo Pedro? Entonces Pedro, ¿qué hizo? Se puso de pie junto con los 11. Así que hoy la iglesia, tú que eres la iglesia, tienes que ponerte de pie. No literalmente ahora, no. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate para hablar la palabra de Dios. Dice que Pedro se levantó. Y cuando se levantó Pedro, ¿quién más se levantó? Los 11. Se le pararon al lado. Se levantó Pedro, se puso de pie y los 11 se pusieron al lado de él. El Señor te dio un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces cuando la persona que Dios pone al frente o el que se levanta, tú tienes que enseguida ponerte al lado, ¿sí? Levántate, ponte de pie para hablar con denuedo su palabra. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ¿sí? ¿Qué hizo? Alzó la voz, habló en voz alta, ¿sí? Y dijo: oigan la palabra. Y lo que Pedro habló fue la palabra de Dios, ¿sí? Pedro era este discípulo del Señor que un día le falló, que un día lo negó, 3 veces lo negó, ¿sí? Pero hoy ya el Señor lo había perdonado, lo había restaurado, había recibido la promesa del Espíritu Santo y se levantó junto con los 11 para hablar la palabra de Dios. Lo mismo Dios está haciendo e hizo contigo. Es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús para hablar la palabra, porque muchas personas necesitan oír la palabra de Dios a través de tu boca. Amén, iglesia. Entonces hoy nos vamos a poner de pie y vamos a hablar la palabra de Dios. Nos vamos a levantar. ¿Qué quiere decir? Que no permanezcamos en pasividad, que no nos quedemos sentados mirando lo que hacen los otros, sino que nos vamos a levantar. Los jóvenes nos han dado un ejemplo el otro día, ¿sí? Volvieron a tomar los troqueles, volvieron a revisar, volvieron a trabajar y se pusieron en marcha y tuvieron fruto. Amén. Cuando nosotros nos levantamos, el Señor nos respalda. Y Pedro habló esta palabra que nosotros leíamos recién. Varones israelitas, oigan esta palabra en el 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La iglesia es aprobada por Dios a través de maravillas, prodigios y señales. Amén. ¿Sí? Y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Mira, quiero decirte algo, el poder de la resurrección está operando aquí, pero, ¿sabes? Muchas veces estamos pasando por dificultades. Muchas veces estamos pasando por problemas y por procesos. Ya tenemos la promesa que Dios está haciendo cosas inusuales en este tiempo, pero tal vez estés pasando por alguna situación difícil y te estás preguntando: ¿por qué a mí? Mira, el Señor te está trabajando para que puedas entregar tu corazón, puedas estar alineado, te está entrenando para que uses la fe, para que puedas cumplir propósito. Es Dios que está en el control y que puedas, que no te defiendas, ¿sabes? Deja de defenderte, no te la agarres con la persona. Amén. Hoy nos hablaba la palabra en esta mañana y en esta tarde que la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Jesús clama por perdón y por misericordia. ¿Qué sangre vas a elegir? ¿La sangre de Abel? Si eliges la sangre de Abel, hace justicia por mano propia. Yo tengo que elegir la sangre de Jesús. Y muchas veces yo en mi corazón quiero hacer justicia. Entonces, hoy elijo la sangre de Jesús, que clama por misericordia. Y a pesar de estar pasando una situación de injusticia, perdono.
¿sí? Y miro adelante y creo que Jesús te va a dar la victoria. Jesús te va a dar la salida. No dejes de creer, no dejes de declarar, no dejes de ver, ¿sí? Con los ojos espirituales. Amén, iglesia. ¿Sí? Entonces dice que al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, el Señor te va a levantar. Si estás pasando una situación difícil, el Señor te va a levantar. Y esos dolores de la muerte se van a quedar atrás, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es imposible que el enemigo pueda contra ti. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. Entonces, levántate con fe. Declara, cree una y otra vez, el Señor está contigo. Muchas veces el Señor tiene que trabajar nuestro corazón. Vamos a Amós 7, en el principio, ¿sí? Que Él restaura el tabernáculo caído de David. Pero antes de eso, antes de hacer algo nuevo, antes de traer la multiplicación, el crecimiento, antes de traer cosas que ojo no vio ni oído yo, siempre prepara a su pueblo. Su pueblo es la iglesia en este tiempo y Él no nos va a permitir cosas que Dios no quiere que tengamos, como dice acá. Amós 7:8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Para qué usa la plomada del albañil? Para enderezar, para que la pared esté derecha. Amén. Entonces, si el Señor nos pone la plomada, ¿qué quiere decir? Que tenemos que andar derecho, amén, que tenemos que caminar por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Y dice, no lo toleraré más, ¿sí? ¿A quién no le va a tolerar? A la iglesia que está madura, no a los bebés espirituales, a nosotros. Entonces, Él muchas veces nos tiene que ajustar para que nosotros nos alineemos. ¿Y qué es lo que no tolera? Lo que habló Federico hoy, acá en la palabra. No tolere la idolatría. Dice así, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios no tolera la idolatría en tu corazón. No hay, bien clarito fue la palabra hoy de la ofrenda, no hay lugar, el trono, hay lugar para uno solo. O está Dios, o estoy yo, o hay otra cosa. Entonces el Señor está trabajando porque muchas veces tenemos idolatría. Y hoy también nos hablaba la palabra. ¿Sabe qué nos cuesta a nosotros? El control. Queremos tener el control. Y muchas veces Dios nos presenta situaciones que nos sacan del control y ahí estamos obligados a volver a Él. Amén. ¿Sí? Cuando todo se fue de control, ¿sí? Él está en el control. Amén. Entonces, volvamos al lugar correcto. ¿Se acuerdan la palabra de Abraham? Que entregó a Isaac. Abraham tenía que entregar a ese Isaac. Entonces, el Señor está trabajando y hay una manera de trabajar porque Dios generalmente ya te habló con la palabra. Que a veces Dios nos habla y nos parece que la palabra no es para nosotros, que es para otro, ¿sí? Y a veces tiene que permitir la prueba. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted ya se ve que anda medio caprichoso, cuando usted se ve que anda medio falta de compasión, que ya... que Dios no le manda personas para predicar, que no está orando por la gente, mire, hay una herramienta poderosa, que es el ayuno. Que en vez que Dios lo ponga a prueba a usted, usted mismo se pone a prueba con el ayuno. Es un arma poderosa. Cuando el yo está gordito, está bien alimentado, usted se pone así caprichoso. Y la palabra dice, le dice al pueblo, dice, ustedes parecen esos novillos gordos que cuando los tocan pegan una patada, ¿viste? Están ahí. ¿Sí? Caprichoso, mañero, le pega una patada. Y por ahí nosotros andamos así. Ya nos dicen algo y ya tiramos la patada. Que nadie nos diga nada. Cuando usted se ve así, yo le doy un consejo. Póngase en ayuno. Sométase el cuerpo. Dice la palabra, cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán. Jesús
está en los cielos, es tiempo de ayuno. Amén, ahora está el Espíritu Santo, pero el esposo Jesús está en el cielo. Entonces es tiempo de ayuno. Y después dice, no se puede poner un paño, un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el paño nuevo va a tirar y se va a romper el vestido. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el odre, el vino va a fermentar y se va a romper el odre y se va a perder el vino. Por eso Dios, cuando tiene cosas nuevas, trabaja con nosotros. Hay dos maneras. Una es sobrenatural, que te ponga el vestido nuevo directamente. Vos lo buscaste y Dios te cambia, hace un milagro, ¿sí? Muchas veces sucede. Hemos tenido situaciones, ¿sí? Testimonios. A mí Dios un día me sacó la gana de tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Dios puede hacer un milagro en un instante o puede usar el proceso, el trabajo del odre, ¿sí? Entonces cuando usted ayuna, trabaja su corazón, trabaja su odre. ¿Saben cómo el odre, era donde se guardaba el vino? Y tanto uso es como que ese cuero se ponía duro, ¿cierto? Y eso ¿con qué se ablandaba? Con golpe y aceite. Golpe y aceite para que el cuero vuelva a estar blandito. Entonces cuando yo me someto mi carne, esto es más para los maduros que para los nuevos. No se asusten la gente nueva, ¿eh? Que es una aventura que nosotros tenemos todos los días. Entonces sometemos para que el Espíritu gobierne, ¿eh? Amén. Entonces le doy de nuevo ese recuerdo para que volvamos al ayuno. Mire, pregúntele a Dios, dígale, Señor, ayúdame porque no tengo ganas. Dios te va a hablar con la palabra, y va a poder ser. Vamos ahora a Marcos 3, del 13 al 16, que aquí hay algo muy importante. Mira, cuando Pedro lo niega a Jesús, después Jesús lo niega 3 veces, después Jesús lo vuelve a buscar. Y lo vuelve a buscar como la primera vez. ¿Se acuerdan que él cuando lo llama a los discípulos, ellos estaban pescando, estaban remendando las redes? Y dice que no habían pescado nada, sin embargo estaban remendando las redes. Y él les dice, boga mar adentro, tira tu red. Y sucede un milagro y ellos pescan una gran cantidad de pescados que la red se rompía. Así lo llamó, con un milagro, con amor. Y Pedro comenzó a seguir a Jesús. Y en el camino él, en un momento, lo niega. Él le parecía imposible que lo iba a negar. Sin embargo, lo negó. Y muchas veces nos pasa a nosotros que negamos a Jesús, que nos parece que imposible que yo vuelva a caer en lo mismo de antes, o que no sé, o que me vuelva para atrás. Sin embargo, Pedro le sucedió. ¿Y sabe cómo lo vino a buscar Jesús? Como la primera vez. Lo vino a buscar. Él había vuelto atrás, había vuelto a la pesca, había dejado el ministerio, y Jesús lo llama y le hace un milagro de nuevo. Lo ama y le hace recordar el primer amor. Y después le da de comer y después lo confronta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y el Señor hoy también nos dice, hijo, hija, ¿me amas? ¿Y saben para qué llamó Jesús a sus discípulos? Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Los llamó que vengan, Jesús. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Para qué los llamó? Muy bien. Esa es la primera. Lo primero es que estuviesen con él. Y después, para predicar, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero lo primero es para que estuvieran con él.
Y Dios nos llama para que estemos con Él. Y después que estamos con Él, vamos a predicar, vamos a sanar en el nombre de Jesús y vamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y en esta semana el Señor nos viene hablando que muchos de nosotros, Dios me está hablando a mí con esta palabra, que hemos dejado de ser agradecidos con Jesús, de estar con Él, de dedicarle un tiempo al final del día, apartarnos y decirle gracias Jesús por este día. Gracias porque me diste vida, porque me diste salud. Gracias porque me diste una oportunidad, porque pude pagar esa deuda, porque cobré, porque vi a mis hijos, porque mis hijos están sanos, porque pude dormir. Gracias Jesús. Esta noche, antes de irse a dormir, tómese un tiempo y hable con Jesús y dele gracias. Tenga intimidad, charle con Él. Tómese un tiempo y hable con Jesús como su amigo. Él lo llamó para que nos llamó para que estuviésemos con Él primero, esa intimidad, esa amistad. Y a veces el mismo trabajo de sanar enfermos, de predicar, de echar fuera demonios, nos hace apartar de la intimidad por la demanda de las personas. Se viene una multiplicación, se viene un crecimiento, pero nosotros, Dios nos está llamando que Él está en primer lugar y no podemos perder la intimidad, porque si no vamos a perder lo demás. Esta palabra es para mí, amén, y yo se las comparto a ustedes. Entonces, este es el llamado del Señor, este es el llamado, que sigamos trabajando el corazón, que estemos con Él y que nos levantemos en el nombre de Jesús. Volvemos a Hechos 2 y fíjense lo que dice Hechos 2:37. Al oír esto, al oír ese discurso que estaba hablando Pedro cuando se levantó y empezó a hablar la palabra, dice que el pueblo de Israel estaba oyendo. ¿Quién es el pueblo de Israel hoy? Es la iglesia, nosotros. Amén. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cada vez que el Señor quiere derramar su Espíritu Santo, quiere hacer algo nuevo, primero trabaja con su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y volver a empezar. Y viene el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y dice, y sigue diciendo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamares. Hay muchas personas que van a escuchar la voz de Dios a través de ustedes. Hay muchas personas que necesitan ser salvos y Dios los tiene preparados. A cada uno de nosotros nos tiene preparado, pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pararnos junto con el equipo que Dios te puso. Amén. Pedro no estaba solo, eran 12, ¿sí? Ese que se había perdido quedó afuera y entró Matías. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a pararnos con el equipo que Dios te dio. Vamos a ponernos de pie en esta noche y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Estamos en una generación perversa. Esta generación sin Dios, ¿sí?, está pervertida y está pervirtiendo a nuestros niños, ¿sí? Hay mucha perversión sobre la tierra como nunca hemos visto, por lo menos yo. Estamos en los últimos tiempos. Esta palabra se cumple hoy. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a esas personas y pelear contra el enemigo. Amar a esas personas, perdonar a cada persona. Aún los gobernantes, aún las personas que perturban a los niños porque no saben lo que hacen. Tenemos que perdonar, tenemos que amar aún al enemigo, aunque nos den la contra. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y escucha, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se vio una gran multiplicación. El Señor lo dijo. Nos estamos preparando,
¿sí? Para ampliar este auditorio. Ahora volvimos a hacer otro plano. Vamos a hacer algo más grande todavía. Pobre chino, me mira el chino nomás. Vamos a hacer algo más grande todavía. Vamos a ver, cuando tengamos el plano, lo vamos a ver, lo vamos a orar, lo vamos a ungir y después vamos a ver qué sucede. Algo bueno va a suceder. Amén, algo grande va a suceder. Sí, acá dice 3.000 personas. Capaz que entren 3.000 personas cuando ampliemos, sí, acá adentro, en este territorio que tenemos para allá. Capaz que entren, Así que vamos a meterle fe y vamos a prepararnos para la multiplicación. Pero necesitamos tener el corazón correcto y la intimidad con Dios. Y estar parados, no sentados. Estar unidos, estar en el equipo. Y escuchen qué dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. Nosotros tenemos una escuela de vida ABC, nivel 1, nivel 2, amén. Tenemos que perseverar, tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir de manera presencial, salvo que no podamos. No se quede sentado en su casa si usted puede ir a la escuela. Amén. Así que venga a la escuela, o vaya si es de otra, de Susana, de Los Cardos, de Pellegrini, amén. Entonces, perseveraban, ¿sí? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan que hicimos hoy, la cena, y en las oraciones. No deje el altar. Vamos a orar por arrepentimiento y le vamos a decir, Señor, yo te pido perdón en esta noche. Perdóname por quedarme sentado, por no levantarme. Perdóname hoy por toda idolatría en mi corazón, por permitir otros dioses en mi vida. Perdóname hoy. En este día te pido perdón por no ser agradecido, por no tener intimidad, por no charlar contigo. Perdóname por no dedicarte tiempo de calidad y ser agradecido. Perdóname, Señor. Yo recibo el perdón. Hoy, Señor, gracias porque tú me perdonas. En este día yo me renuevo el compromiso de perseverar, de estar con el equipo que tú me diste y levantarme, hablar tu palabra, predicar con denuedo, en el nombre de Jesús, en este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Yo creo que cosas grandes, inusuales, vienen para mi vida, para mi familia, provisión, restitución, recupero a esa familia perdida. Yo lo creo, algo grande está sucediendo como iglesia. Viene la multiplicación, viene el avivamiento y yo declaro que soy parte de este tiempo. Lo creo y lo declaro en el nombre